Muy bien, la semana pasada iniciamos con un mensaje acerca de la tentación y yo quiero profundizar un poco acerca de este tema tan importante para la Iglesia, para nuestro conocimiento como cristianos, para que en todo momento nos mantengamos firmes y como fue el tema del mensaje pasado, nada nos quite del camino de seguir a Cristo, no haya nada de que nos haga abandonar en el camino que el Señor nos ha puesto, que nosotros tengamos presente, como también hablamos la semana pasada, que cristiano no es vivir de apariencia, cristiano es mucho más que vivir de apariencia, es que no tiene nada que ver, podríamos decir así también. Y también para nosotros no abandonar el camino, nosotros sabemos que la obediencia siempre tiene que formar parte de nuestra manera de vivir. Y también nosotros estuvimos diciendo de la importancia que tiene para el creyente que nunca dejemos de pensar en las promesas del Señor, porque esto nos mantiene vivos, nos mantiene entusiasmados, nos mantiene con ganas de seguir hacia adelante. Como decíamos la semana pasada, Dios es Dios que siempre nos sorprende. En el momento que Dios no nos sorprenda, pues nosotros entramos en una apatía espiritual que decimos, ¿para qué seguir? Ya empezamos a vivir una religiosidad y vivir al Señor en nuestras vidas no es una religiosidad, sino es una motivación, es un despertar de ilusiones, de ganas, de deseo de saber con qué el Señor me va a sorprender mañana. ¿Amén? Pues vamos a seguir, como decía, y voy a usar diferentes autores, libros, y concretamente los puntos que hoy voy a tratar es extraído de un libro que se llama Las Tentaciones de John Owen. Es un puritano y la verdad que lo que habla al respecto es muy interesante, muy interesante. Muy bien, hermano, primeramente tenemos que decir que la tentación, siempre hemos visto una parte de la tentación y siempre hemos visto que la tentación es mala y nos lleva al pecado. Realmente es así. Pero tampoco nos podemos quedar ahí. Y esto es lo que nosotros vamos a ver en el día de hoy. Que la tentación no es tan mala. Podríamos decir así, de que la tentación no es tan mala. Y vamos a desarrollar el por qué no es tan mala. Hermano, decía este autor, Ciro de Alejandría, si no eres tentado, no tienes esperanza. Si no estás tentado, es porque estás acostumbrado a pecar. El hombre que no lucha contra el pecado en la etapa de la tentación, peca en su cuerpo. Y el hombre que peca en su cuerpo no tiene problemas de tentación. Interesante y profundo a la vez. Si no eres tentado, no tienes esperanza. Quiere decir, estás viviendo como un impío. No tienes esperanza, no tienes ilusiones, porque es lo que nos descubre siempre el Evangelio de Salvación, es vivir en la esperanza de que algo bueno el Señor va a hacer en nuestras vidas. Si no estás tentado es porque estás acostumbrado a pecar. Eres indiferente, te da igual. Ya no detectas que eres tentado porque te da igual, no tienes compromiso con el Señor. Lo mismo te da pecar que no pecar, es que no te das cuenta. El hombre que no lucha contra el pecado en la etapa de la tentación peca en su cuerpo, y el hombre que peca en su cuerpo no tiene problemas de tentación. Hermano, un misionero en un ambiente inhóspito, en un poblado en África, cuando lo fue a visitar otro misionero que venía de Europa, le dijo, mira, yo no sé cómo tú puedes vivir en tales circunstancias aquí. Aquí estás tremendamente tentado a hacer lo malo porque no tienes nada bueno aquí. Todo lo que tiene a tu alrededor es malo. Es pobreza, es miseria. Y aquí yo me imagino de que será muy fácil hacer lo contrario de lo que debes de hacer como cristiano. Y él le respondió, ¿realmente es así? Realmente nosotros, no porque yo esté aquí, sino cualquier persona en el mundo, batalla con dos naturalezas. La naturaleza del pecado y la naturaleza de vivir por lo que el Señor nos dice, por las cosas de Dios.
Lo que nosotros hemos leído antes, en Romanos 8, 5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y en el versículo 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermano, con esto estaba diciendo el apóstol Pablo, con esta palabra ocuparse, aquello que tú deseas, aquello que tú tienes satisfacción, aquello que tú buscas porque realmente a ti te alegra y te hace vibrar, el ocuparte con aquello en lo que tú te enfocas, en lo que tú quieres vivir. Hermano, si nosotros somos cristianos, nosotros nos debemos de ocupar en las cosas de Dios, porque esto es lo que me anima, esto es lo que me estimula, esto es lo que me motiva a hacer las cosas y hacerlas las cosas de buen agrado, no pesándome. Y muchas veces nosotros hemos hablado de esto. Venir a la iglesia debe de aportar una alegría, una satisfacción, un deseo de vivir para la gloria del Señor. Así que, hermano, el ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y paz, todo lo contrario de vivir para la naturaleza de la carne. Si somos cristianos, vivimos para las cosas que aportan vida y paz en nuestras vidas. Hermano, este argentino, José Luis Borges, él no es creyente, ¿vale? Dice: la muerte es una vida vivida, la vida es una muerte que viene. Bueno, con estas palabras estaba diciendo que la muerte y la vida son dos caras de una misma moneda y están íntimamente relacionadas. Para morir hay que vivir. Y se vive para morir, es lo que está diciendo. Lo interesante de esta cita es que él no dice de qué manera uno muere. ¿A dónde uno va cuando uno muere? Hermano, esto es lo que la iglesia del Señor predica, que nosotros morimos y es un umbral que nosotros saltamos para la vida eterna. Y aquel que no conoce al Señor muere y se acabó, ya no hay nada. No hay esperanza para el que vive, porque en el momento que muere se acabó, como me dicen, y yo creo que vosotros sabéis también por las conversaciones con las personas cuando le hablamos de la muerte y la vida eterna, la persona dice: no, se muere uno y se acabó, ya no hay nada. Vaya, qué vida de soledad, sombría, desértica, sin esperanza ninguna. Saber que todo acaba con la muerte. De modo, hermano, que nosotros nos ocupamos en el Espíritu porque trae vida y trae paz a nosotros. Es por ello que debemos de tener claro que la tentación, hermano, siempre nos va a llevar a estar poniendo nuestra mirada, nuestra centralidad en la carne, y cuando decimos la carne es para ocuparnos de labrar una muerte sin Cristo. La tentación, en este lado en el que nosotros estamos viendo, es ocuparnos de la carne para que el desenlace, la consecuencia sea la muerte eterna. De modo que el cristiano vive para ocuparse de las cosas de Dios, porque esto trae a cada día vida, trae ilusión, trae motivación, trae paz, tranquilidad, de saber que estoy haciendo lo correcto para la gloria de Dios. Hermano, es por eso que cuando nosotros estamos en un punto de sufrir, en una situación complicada, es cuando más tenemos que intensificar nuestro deseo de estar firme en el Señor, de velar. Hermanos, ¿se acuerdan del Señor? En los últimos momentos se lleva a los suyos a orar y le dice estas palabras en Mateo 26, 41: velad y orad para que no entréis en tentación. Y da el motivo, la causa de lo que le está diciendo con estas palabras. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí está el problema. Aquí está el problema. El Señor sabía de que ellos iban a ser expuestos a una situación difícil, complicada, y el Señor, sabiendo lo que se le venía encima, ¿verdad? Como nosotros hablamos, el Señor le dice: mira, tenéis que velar, tenéis que orar, y os voy a dar la causa. La causa es porque la carne es débil. La carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero nosotros tenemos que estar buscando, velando y orando al Señor para estar firmes llegados ciertos momentos en nuestra vida.
De modo, hermano, que la tentación la tenemos que saber combatir. Hermano, ¿qué significa tentación? Tentación es prueba. Lo podríamos resumir así. ¿Qué es tentación? Tentación es una prueba. Una prueba. O sea, lo que revela la tentación es el carácter del hombre. Y ya yo me estoy metiendo en un lado en el cual comencé a decir con esta pregunta, ni toda la tentación es mala. ¿Por qué? Porque nos descubre de la pasta que nosotros estamos hechos. Nos descubre quién realmente nosotros somos, dadas ciertas circunstancias que nosotros nos toca vivir. Descubre realmente lo que está oculto en nuestro corazón. Así que, hermano, lo que revela la tentación es el carácter del hombre, y no solamente el carácter del hombre, sino sus inclinaciones en sus sentimientos y deseos de lo que le gusta, de lo que ama, de sus deleites, de lo que le hace vibrar, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, la tentación nos descubre este yo que llevamos dentro y que pasando por esos momentos que a veces vienen como momentos inesperados, descubrimos quién realmente somos. No sabemos realmente cómo se comporta llegado a ciertos momentos, porque cuando las cosas van bien, nosotros pensamos muy bien de nosotros mismos. Pero cuando llega esos momentos inesperados, realmente la tentación lo que descubre cómo yo reacciono delante de esos momentos. ¿Verdad? Y no hay nada mejor que pasar por una situación difícil para nosotros saber quién somos, cómo nosotros saltamos, cómo nosotros procedemos, cómo nosotros actuamos delante de algo que no hemos pensado, sino que inmediatamente sale nuestro yo y revelamos quién realmente somos. ¿Verdad? Y algunos dicen, bueno, yo puedo hacer lo que me da la gana porque tengo libertad en Cristo. Bueno, cuidado, porque también nosotros sabemos como cristianos que la libertad tiene linderos, tiene márgenes, y que nosotros tenemos que caminar hasta un punto en el que nosotros tenemos que tomar una decisión firme, porque nosotros somos tentados, para rebasar ese límite en donde yo disfruto de la libertad con el Señor, ¿verdad? Voy a poner ejemplo aquí. Por ejemplo, nosotros decimos, yo no tengo problema con mi carácter, pero basta un problema, ¿verdad? Como decía antes, y sale ese yo enfurecido. Hasta que yo puedo recitar tranquilamente, cuando están todas las cosas bien, este texto que nosotros conocemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que dice la palabra del Señor, que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? El Señor nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Lo recitamos así cuando las cosas van bien, pero cuando hay una situación complicada, ¡wow! Una fiera. Una fiera que falta por domar. Yo también puedo decir, yo no tengo problema en ver la televisión y ver cualquier programa. Y hasta que podemos decir, yo no tengo ningún problema con la pornografía. Pero a lo mejor ve unas imágenes y uno dice, bueno, no pasa nada, sigo. Y lo que estás queriendo es ver a dónde va a llevar el fin de todo lo que estoy viendo. Lo cual está mostrando un deseo, una atracción por lo que no debes de hacer. Porque le estás dando cancha al enemigo para que te domine a ti y no tú dominar la situación en la cual tú estás. Y así podría poner otro ejemplo. El propósito de la tentación, hermano, para el cristiano es que, dándose cuenta sea fortalecido en la manera espiritual. Cuando nosotros nos damos cuenta que yo tengo una inclinación, tengo una debilidad en algo que me hace salir del camino y no tener comunión con Dios, lo que yo debo de hacer es buscar la fortaleza que yo no tengo. ¿En quién? En la fuente, en el Señor. En Él debo de poner mi atención, mi deseo, para que el Señor me dé lo que yo no tengo y que las situaciones revelan mi fragilidad, mi torpeza, mi debilidad, mi miseria delante de esas situaciones. De modo, hermano, que podríamos resumir este
punto aquí que lo que nos hace caer en lo que es la tentación es que la tentación es algo contra lo cual el creyente necesita guardarse continuamente. Hermano, y tenemos que pensar así, que continuamente quiere decir que tenemos que analizar todas las cosas como están sucediendo a nuestro alrededor y estar viendo de que esto no son casualidades, que esto son cosas en las cuales yo tengo que mantener una posición de Dios para saber estar a la altura de las circunstancias como creyente. Hermano, también entrar en tentación significa ser tentado en la forma más profunda y peligrosa. La tentación tiene el objetivo de llevarte a la situación más, pero que más alejada de Dios. Llevarte a la vergüenza para que tú no sigas con el Señor. Para que el enemigo se regodee en ti de decirte, vaya clase de creyente que tú eres, que vas a la iglesia, que dice que ora, que dice que tienes comunión con Dios, y después mira tus palabras, mira cómo tú reaccionas, mira lo que tú haces en la intimidad donde nadie te ve. Hermano, tercer situación en la que nos hace caer la tentación y por la cual nosotros debemos evitar, es para evitar que seamos dañados por esta clase de tentación. ¿Cómo hacemos? Bueno, velando, orando, ¿verdad? Como el Señor estaba hablando a sus discípulos, este es el medicamento, esta es la solución que nosotros tomamos para estar firmes en medio de situaciones complicadas, difíciles, adversas. Hermanos, en la Biblia vemos que existen dos clases diferentes de tentación. Hay un tipo de tentación que Dios se vale de ella y hay un tipo de tentación que Satanás utiliza. Hay un tipo de tentación que Dios se vale y hay un tipo de tentación que Satanás utiliza. La tentación es como, decía John Owen también, la tentación es como un cuchillo que puede ser utilizado para un propósito bueno o malo. Puede servir para cortar la comida o puede ser usado para cortar su garganta. Lo leo de nuevo, lo tenía que haber puesto ahí en la pantalla. La tentación es como un cuchillo que puede ser utilizado para un propósito bueno o malo. Ejemplo aquí, puede servir para cortar la comida o puede ser usado para cortar su garganta. Hermano, yo lo defino aquí, y estos son los 3 puntos del mensaje. La tentación que Dios se vale o que Dios usa, la tentación que Satanás usa para que pequemos, y la tentación es algo contra lo cual el creyente necesita guardarse continuamente. Vamos a ver lo interesante aquí, y respondiendo a esa pregunta que decía antes, que en toda la tentación es mala, o sea, tiene que ver como mala. Este será el segundo punto de lo que está aquí en la pantalla. Primer punto, la tentación que Dios usa o que Dios se vale. Hermano, la Biblia usa la palabra tentación para significar o para mostrarnos, como hemos dicho antes, que es una prueba. Y no solamente una prueba, tenemos que ver la definición de tentación, sino que es un examen que es puesto para ver cómo nosotros vamos a actuar y calificarnos a nosotros mismos de cómo nosotros procedemos delante de ese momento. Hermano, me recuerdo de este versículo que nos habla Santiago 1, versículo 2, cuando dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas tentaciones. Bueno, diversas tentaciones era la versión antigua de Reina Valera, y después Reina Valera en el 60 lo traduce como diversas pruebas. Pero la idea, la definición del concepto es el mismo. De modo que Dios está permitiendo las tentaciones en nuestras vidas, ¿verdad? Lo que nos dice aquí. Como también nosotros vemos en Génesis 22, versículo 1, cuando Abraham
fue probado. Y dice así en el versículo 1, fue probado por Dios. Y fue probado por Dios para ver en el momento de tener que sacrificar a su hijo, cómo éste iba a responder delante de esa prueba. Lo que reveló ese momento fue lo que había en su corazón. Fue que realmente él tenía las cosas claras, que él estaba lleno del Señor, que su fe estaba puesta en el Señor y que estaría dispuesto a llegar a sacrificar a su propio hijo por amor al Señor. Mira lo que dice aquí John Owen. John Owen dice así: las tentaciones y circunstancias no añaden nada a una persona, solo extraen lo que estaba inicialmente en ella. Las tentaciones y circunstancias no añaden nada a una persona, solo extraen lo que estaba inicialmente en ella. De modo que lo que estábamos diciendo antes, lo que las tentaciones hacen es sacar lo que está oculto en tu corazón. Las tentaciones vienen a nuestra vida y Dios lo permite para que tú te des cuenta quién realmente tú eres. Para que tú digas, vaya, yo pensaba de que yo podría reaccionar delante de este momento como yo pensaba, y yo me creía, y hacía una apologética de lo bueno que yo era delante de las personas que me rodean. Pero esta situación ha mostrado realmente lo contrario. No fue así con Abraham. No fue así con Abraham. Él lo superó en el sentido de que realmente su fe puesta en el Señor. Hermano, puntos aquí. Las pruebas ayudan al creyente a conocer el estado de su salud espiritual. Segundo punto, las pruebas ayudan al creyente a conocer más acerca de Dios. Y tercer punto, aprendemos de las debilidades para experimentar el poder de Dios. Hermano, las pruebas ayudan al creyente a conocer el estado de su salud espiritual. Hermano, las pruebas vienen bien para saber cuánta fe yo tengo. Abraham tenía mucha fe, pero ¿cómo está nuestra fe cuando pasamos por una prueba, por un problema? ¿Cuál está nuestro nivel? ¿Cómo lo calificaríamos del 1 al 10? ¿De 5, de 6, de 7, de 8? Si recibimos una noticia inesperada, si recibimos un golpe que nosotros no hubiéramos imaginado de una persona y nos decepciona tanto, ¿hasta qué punto esa situación te tira fuera del camino? Pones como pretexto o excusa no ir a la iglesia porque te sientes mal con lo que te ha pasado durante la semana. Y eso muestra tu nivel de fe delante de las circunstancias que tú vives. Hermano, por otro lado, nosotros podemos ver que el sufrimiento que Dios permite por medio de nosotros ser tentados nos lleva y nos encauza a ver lo que no estábamos viendo antes, a poner a Dios en el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Me acuerdo de Job. ¿Se acuerdan de Job? Job se creía que todo lo estaba haciendo bien, todo correcto, todo bien, ¿verdad? Él fue tentado, él pasó lo inaguantable, se conoce como, y hasta el día de hoy se dice, tiene más paciencia que Job. Hermano, y es interesante cómo él acaba en el capítulo 42, versículos 5 y 6, diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí viene lo que debería de estar en el principio. Él se pensaba que estaba haciendo todo bien. Él cumplía con los sacrificios. No solamente hacía sacrificios para él y su casa, sino para sus hijos también. Hermano, las pruebas ayudan al creyente a conocer más acerca de Dios. Como decía antes, nosotros estamos siempre buscando el decir, yo soy bueno, los demás son malos. Yo soy justo, los demás son injustos. Yo hago las cosas con bondad, los otros hacen las cosas con maldad, parece que están en contra mía.
Yo soy el número 10 y los demás son el 0. Hermano, este sentimiento era también el que pensaba Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Él decía en el capítulo 26 de Mateo, versículo 33 al 35, él decía, cuando el Señor le dijo que le negaría, él dijo, mira, aunque los demás se escandalicen, yo no. Con eso estaba diciendo, todos son 0, yo soy 10. Yo soy perfecto. Los demás sí van a hacer eso que tú estás diciendo, pero yo no. Y el Señor decía, no, lo vas a hacer tú. Y después nosotros vemos en el versículo 69 al 75 las 3 veces que negó al Señor. Entonces, la tentación viene para descubrirnos realmente quién somos nosotros delante del momento que nosotros vivimos. Hermano, aprendemos de la debilidad, como es el último punto, aprendemos de la debilidad para experimentar el poder de Dios. Hermano, Dios va a permitir las tentaciones porque Dios quiere más de ti. Dios va a hacer con que sufra porque el dolor sana, cura, restablece a las personas que están encasilladas en una posición alejada de Dios. Dios desea seguir trabajando aunque te duela. Me encantó esta figura, que la voy a poner aquí, que dice así, siempre se golpea al que es recto, a los torcidos generalmente se les deja tranquilos. Hermano, entiendan bien esta figura. No es que nosotros seamos perfectos, no es que nosotros seamos totalmente justos. No, nosotros tenemos conciencia de lo que dice ahí. Nosotros somos los santos, como la palabra del Señor nos dice, que Dios habla a los santos, a los santificados dentro de la iglesia. Aquellos que están dispuestos a ser trabajados por el Señor, a ser golpeados por el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos profundizando más y más en la fuente de vida. Para que la fuente de vida esté llenando mi ser y la paz del Señor esté con nosotros, como era el versículo 6 del capítulo 8 de Romanos que estábamos leyendo antes. Es para que nosotros nos demos cuenta de que seguir a Cristo no es un camino de rosa, es un camino también de sufrimiento, de prueba, de lucha, de tentación, que Dios permite. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos para la gloria de su nombre. No tiene otro fin esto que sea hablar la realidad. El Evangelio es hablar la realidad, que muchas veces no escuchamos por ahí. Y la realidad es, como decía John Piper, tú quieres ser cristiano, tú vas a sufrir. Tú vas a sufrir. Y esto muchas veces se oculta dentro de las iglesias. Hermano, pero el que quiere seguir a Cristo sabe que el sufrimiento forma parte del camino del cristiano. Y si te han dicho lo contrario, te han mentido, lo siento. Pero el Evangelio es que si tú quieres seguir a Cristo, tú vas a sufrir y tú vas a padecer, pero tú te vas a gozar en la hermosura de su santidad. Y esto nosotros lo tenemos que tener muy claro, hermano. Hermano, también nos prueba más allá de nuestras capacidades para lidiar con ello. Nos prueba más allá de nuestras capacidades para lidiar con ello. Dios permite la tentación aun cuando te lleva más de lo que tú nunca hubieras pensado y que te puede llevar a un sufrimiento y a un tormento de lo que vas a sufrir y padecer. Y alguno estará pensando por aquí, bueno, ¿y dónde te agarras tú para decirme eso? Bueno, pues mira, me acuerdo en 2 Corintios capítulo 1, versículo 8, cuando el apóstol Pablo narra ese casi ya la muerte, que él pensaba de que de esa no iban a salir de ese naufragio, y la palabra del Señor nos dice, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero fijaros bien, lo interesante viene aquí, del sufrimiento. ¿Y dónde nos lleva el sufrimiento? Cuando dice en el versículo 9, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos.
El sufrimiento te lleva a que no confíen más en ti, que pongas tu confianza en el Señor. Vivimos atraídos por este mundo para que tu confianza no esté puesta en el Señor, sino en ti mismo. Porque lo que te enseña el mundo es a depender de ti mismo, no a depender del Señor, a no poner la confianza en el Señor. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, mira, vino bien esta prueba, esta lucha que pensábamos que íbamos a morir, porque hizo este bien en nosotros, de que nosotros no confiáramos en nosotros mismos, sino que confiáramos en el Señor, en el Todopoderoso, en el que tiene el control sobre los cielos y la tierra. Bueno, de modo que tenemos que recordarnos también a nosotros mismos, para aquellos que están pensando, bueno, sí, pero también el Señor dice en su palabra de que Dios no nos va a tentar más allá de lo que no podamos soportar. ¿Verdad? Bueno, y aquí tenemos este versículo, ¿verdad? Que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Lógico, Dios nuestro creador, Dios nos conoce mejor que a nosotros mismos, Dios sabe hasta dónde podemos llegar. Dios nos lleva hasta el punto en el que, pasado de ese punto, ya no somos nosotros, Dios nos lleva hasta ese punto. Pero para nosotros, es decir, me ha llevado más allá. Claro, te ha llevado más allá, pero Dios sabe cuál es tu límite. Es lo que está diciendo este texto de la palabra del Señor. Hermano, también Dios prueba a los creyentes permitiendo que sufran por su fe. Bueno, hermano, lo que nosotros vemos aquí es que la fe, seguir a Cristo, es decir, así, esto me hace identificarme con los padecimientos de Cristo. Así que yo me alegro de padecer por Cristo, porque esto identifica que soy verdaderamente un cristiano. El cristiano que cuando va a sufrir se va y abandona, tú dices, bueno, realmente ha demostrado lo que estaba por revelarse. Y nosotros ahora lo vemos. Que cuando ha empezado el sufrimiento ha dicho, hasta luego, Lucas, como se suele decir en esa expresión nuestra. Dice en Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. También 1 de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando un ejemplo para que sigáis sus pisadas, las cuales nosotros tenemos que seguir. Así que, hermanos, nosotros vamos a ser probados, vamos a sufrir, como estaba diciendo antes. Dios se va a valer de la tentación para ello. Dios va a permitir, si te gusta más esta expresión, Dios va a permitir la tentación que el enemigo te tiente para que realmente nosotros podamos estar siendo fuertes en la fe. Y como dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Cristo. Hermano, Dios desea sacar más y más partido de ti. Dios no se conforma con lo que tú eres. Dios no se conforma con lo que tú eres al día de hoy. Dios quiere más de ti. Y va a seguir trabajándote más y más. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. Hasta el día que el Señor venga por ti. Si tú eres de los que piensan, bueno, no, yo ya con lo que sé, yo ya aquí me planto. No, es que no se trata de eso. Es que ser cristiano es seguir caminando y cada día subiendo un peldaño. Y otro peldaño, y otro peldaño. Y es necesario de que lo suba, porque esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro deber si nosotros hemos entendido el Evangelio de salvación. Hermano, dice en capítulo 1, versículo 13, para que nosotros entendamos bien el concepto de tentación, dice aquí,
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios permite, como decía antes, Dios se vale de la tentación. Dios te prueba permitiendo la tentación en tu vida. ¿Vale? Esto es importante que nosotros entendamos este concepto de la tentación. Hermano, otro aspecto aquí. Dios prueba a los creyentes permitiendo que se encuentren con maestros y enseñanzas falsas. De esta manera, Dios pone a prueba la lealtad y el amor del creyente hacia Él. Hermano, cuando nosotros escuchamos tantas falsas doctrinas, cuando nosotros escuchamos tantas posiciones diferentes al día de hoy, nosotros tenemos un deber y un compromiso al estudiar la palabra del Señor, a escuchar sanas predicaciones, que es para decirle a esos falsos maestros, no. No, eso no es bíblico, eso es una herejía. Eso no lo dice la palabra del Señor. Dios no habla por medio de esos hombres que dicen ser importantes porque tienen una iglesia llena de personas. No, hermano, nosotros seguimos la calidad, no la cantidad. Claro que nosotros queremos cantidad con calidad, pero nosotros no ponemos primariamente la cantidad para que me convenza lo que enseña esos maestros. Lo vuelvo a decir, la cantidad no me debe de atraer para yo escuchar a esos palabreros de las falsas doctrinas y yo creerme todo lo que me dice. No, la cantidad no es una señal válida para mí. Lo que es una señal válida para mí es lo que ese maestro habla, ese predicador habla. Y si no es conforme con la palabra del Señor, yo le tengo que decir que no. Porque de lo contrario, eso es una tentación que viene de parte del enemigo para que yo caiga. Hermano, más bien la tentación que Dios permite a mi vida es para que yo diga no a eso y sí a Cristo. Sí vivir para Cristo. Sí para la gloria de su nombre. Hermano, la tentación que Satanás usa para que el hombre peque. Hemos visto lo que Dios permite para bien nuestro. Ahora vamos a ver la tentación que Satanás usa para que el hombre peque. La tentación, como estábamos diciendo, y vamos a repetir hasta la saciedad, es prueba, es examen, hermano, y él lo va a hacer de tal manera, el enemigo lo va a hacer de tal manera en nosotros, que él va a decir, y va a poner preguntas por ejemplo, delante de una situación que tenemos que tomar una decisión, nos va a decir, ¿por qué no? ¿Por qué no lo vas a hacer? ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué no me doy este placer? Siempre me acuerdo, lo siento hermano, pero cada vez que entro aquí en el pueblo me encuentro un gran letrero de un sex shop de estos, ¿no? Que hay muy famoso aquí en Málaga. Y te pone el eslogan, te pone así, porque tú te lo mereces. Es una tentación. Porque uno se pone a pensar, es verdad, yo estoy trabajando, siempre intento de ser correcto, siempre esto. ¿Por qué no me puedo tomar algo así, un desliz? Lógicamente la mente de un cristiano no está en eso. Pero ya es un eslogan que te hace pensar, y eso es lo que el enemigo quiere. Que tú pienses en esa posibilidad. Y cuando nosotros pensamos y nos regodeamos con ese pensamiento, ya estamos pecando contra el Señor. No hace falta que lo hagas, no hace falta que te vayas a ese sitio, pero ya solamente pensarlo y cultivar eso en tu cabeza, ya estás pecando. Así que es muy fácil caer en esta forma. Por eso Santiago dice en el capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando resiste la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y nosotros tenemos que luchar contra la tentación y soportar esa prueba. Hermano, dice también, y la palabra del Señor dice que el diablo es como el tentador. Y se dice en Mateo capítulo 4, versículo 3, 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Hermano, aquí nosotros podemos observar
cómo el enemigo usa todo lo que está a su alrededor para tentar al Señor y para hacer con que el Señor cayera, como nosotros podemos ver en el Evangelio de Mateo en el capítulo 4. Pone todo lo que está a su alcance, lo que es la adoración, lo que es el hambre, todas las circunstancias que estaba sufriendo, padeciendo el Señor, para hacer con que en medio de esa situación de necesidad el Señor cayera. Así que el enemigo va a venir a las circunstancias de necesidad que tú tienes para mostrarte aquello que tú puedes probar en ese momento de necesidad, de debilidad, en el que se presenta esa prueba o esos manjares que nos presenta el enemigo. Y quería concluir, nos queda más, pero veo que me estoy alargando y voy a dejar la otra parte para la semana siguiente. Dice Juan Calvino: aunque ciertamente Satanás infunde su veneno y aviva la llama de nuestros deseos corrompidos en nuestro interior, no somos llevados por una fuerza externa para que cometamos el pecado, sino que nuestra propia carne nos seduce y voluntariamente cedemos a sus encantos. Hermano, me gusta cómo lo dice y lo expresa aquí, porque a veces cuando uno ha caído en pecado, siempre echa la culpa al enemigo. Uno hasta en ese momento se está excusando de que ha sido problema de él mismo. Y lo que está diciendo aquí Juan Calvino es: mira, sí, el enemigo hace su parte, pero tú eres el que responde. Tú eres el que lo hace. No es que tú hayas perdido la voluntad, los sentimientos, y tú hayas sido llevado y no te acuerdes de lo que ha pasado. No, tú eres consciente de todo lo que está pasando. Tú eres realista con esa situación que está pasando. Tú has tomado la decisión, tú tienes que ser consecuente, porque lo que ha mostrado la tentación en tu vida es que tú has caído miserablemente y que te tienes que arrepentir de tus pecados. Y tienes que pedir perdón a las personas que has ofendido, a las personas que has hecho mal, para que haya restauración. Y a veces sale tan barato para el cristiano pecar contra Dios, que algunos pecan y después vuelven como si no hubiera pasado nada. Oye, ¿qué pasa? ¿No pides perdón? ¿No te arrepientes? ¿No te has dado cuenta de lo que ha pasado en tu vida? Entra ganas de decirle: ¿eres tonto? Nosotros tenemos voluntad, nosotros sabemos qué es lo que está pasando con nosotros. Así que si nos damos cuenta que nosotros hemos metido la pata, hay que sacar la pata y es arrepintiéndose y pidiendo perdón al Señor. Amén. Muy bien, terminamos aquí y vamos a seguir porque me parece interesante este tema para que sigamos adelante avanzando. Amén. Muy bien, pues vamos a orar al Señor y nos ponemos en pie, por favor, para terminar y despedir este culto orando al Señor. Señor, muchas gracias te damos, porque delante de este tema, Señor, tan interesante, en el que tú nos hablas, Señor, nos damos cuenta cuántas veces, Señor, nosotros hacemos cosas que jamás pensábamos que haríamos, porque es muy fácil hablar que estamos bien cuando las cosas nos van bien, pero cuando aparecen las cosas inesperadas, cuando aparecen problemas, cuando aparecen situaciones que tenemos que responder, respondemos sin tenerte a ti en cuenta. Respondemos, Señor, con nuestro yo caído, que parece que se levanta, que revive para tomar el control de nuestras vidas cuando nosotros no se lo deberíamos de permitir, porque somos tuyos, porque tú eres el que debe de reinar en nosotros y no el pecado, y no las consecuencias del pecado en nuestras malas decisiones que a veces tomamos. Señor, deseamos ser fortalecidos por ti. Tú sabes cuánto lo necesitamos, Señor.
porque cuántas cosas, Señor, nosotros nos damos cuenta que aprendemos de reaccionar de esta manera equivocada. Señor, te rogamos que cuando llegue esos momentos nosotros tengamos la humildad, la sinceridad de reconocer nuestro pecado y no excusarnos y no pensar que esto es normal. Sabemos que no, Señor. Sabemos que tú eres Dios de verdad. Contigo no hay dobles verdades, solamente hay una verdad y es Cristo, el cual debe de reinar en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con tu iglesia desde ahora y para siempre. Amén. Amén, hermano.